Mirror 2, this is Mirror 1. Steve, ask Gina to give us a look over. Yeah, Ralph, looks like a lot of debris topside. This is debris and wreckage on top of the sub. What you run into. That's supposed to be the main point of contact. ¿Sabes? Desmonta ya como ya preparando aquí un poquitín el acoplador eso porque está puesto a toda la tarde. Bueno, esta preciosidad que me tiene un poco loco es el resultado de las últimas semanas que he estado peleándome con él. Permitir que os lo presente, es el Mac HF, un semi-kit, porque no es un kit con todas las de la ley, esto ahora os lo comentaré. Es un semi-kit que puedes montar y que te permite tener un transceptor de pequeño tamaño, ya lo veis, realmente es de tamaño muy ajustado, en formato similar al del Elecraft, al del K3 o al K2, ¿vale? Un equipo transportable de muy poco peso, al cual le podemos pedir 5 vatios de potencia desde 80 metros hasta los 10 metros. En principio el diseño te permite llegar a 160 metros, pero ya te advierten de que no hay filtros en estas bandas y la performance en cualquier caso sería disminuida. Y por el extremo contrario te permite llegar hasta los 50 MHz, pero con las mismas condiciones. No hay filtros para la banda, no puedes esperar a priori que el equipo te vaya a funcionar en esa banda. Son 5 vatios de potencia, puedes llegar a tunearlo para llegar hasta los 10 vatios sin problemas. Soporta AM, FM, soporta bandas laterales, telegrafía, radioteletipo, muy completo. En un primer vídeo os enseñé el montaje de lo que se llama la placa de usuario, la UI-board, que es la placa que veríamos cara para arriba en este momento, con sus potenciómetros, con su botonera, la pantalla de control y demás. Vamos a apagar el equipo, que os lo voy a enseñar. No he grabado, aunque sí que he hecho cosas, sí que he estado grabando durante el proceso de montaje, pero no he grabado un montaje detallado de la placa de radiofrecuencia, porque de hecho hay un vídeo en internet que os recomiendo encarecidamente. Y en ese vídeo, hecho por un colega, que ahora os pongo aquí un enlace para que podáis llegar hasta él, está descrito paso a paso todo el proceso de montaje de este transceptor. Como os decía, es un equipo de pequeño tamaño, vamos a ver si nos enfoca, con puerto USB, la posibilidad de conectar un teclado, ¿vale? E interactuar, por ejemplo, para la emisión de radioteletipo, aunque esto se está todavía desarrollando el software. Un conector USB para la actualización del equipo, su conector de antena BNC. Y por el otro lado tenemos toma de auriculares, toma de micrófono, entrada de línea y salida de línea para poder meter una señal, pues por ejemplo desde una tarjeta de sonido USB externa si queremos, un puerto de accesorios para pilotar por ejemplo un amplificador de potencia y un conector para una llave telegráfica. Te admite tensiones de alimentación entre 9 y 15 voltios, 9-16 más que 15, 9-16 voltios.
Y bueno, ¿qué os puedo decir? Yo personalmente estoy encantado con él. Montarlo ha sido un reto, ahora os explicaré algunas cosas que he sufrido durante el montaje para que las podáis tener en cuenta si os planteáis montarlo. Pero sobre todo haceros referencia al trabajo de este colega al cual podéis recurrir para poder ver un montaje completamente detallado del equipo. Os comentaba que este equipo no es un kit como tal, en el sentido de un kit que viene con un manual de instrucciones complejo y ahora usted coja las resistencias e instálelas y ahora este componente va en este sitio. No, esto es un semi-kit. Esto significa que el fabricante, que en este caso es un radioaficionado, su indicativo es Mike 0 November Kilo Alpha, os proporciona las dos placas del equipo con los componentes SMD ya soldados en ellas, de tal manera que el trabajo que uno tiene que realizar se ve reducido. En este caso el trabajo va a tener que incluir pues bobinar transformadores que vamos a tener que preparar, bobinar toroides para la parte de las bobinas de radiofrecuencia y realizar toda la parte de ajustes del equipo. Es un semi-kit, como os digo, que si me permitís que lo enseñe, yo he acabado teniendo aquí una carpeta llena de apuntes, anotaciones, esquemas y modificaciones para el equipo. ¿Por qué? Porque en los planos del equipo ya te hacen mención, por ejemplo, aquí te dice, aquí tienes que poner sobre un núcleo BN43202 y chequea el documento de modificaciones, porque resulta que sobre este diseño, que está aquí el plano, con toda la lista de componentes y demás, sobre este diseño hay una serie de modificaciones que se sugieren, no son obligatorias, ¿vale? Pero se sugieren para dar mejores características al equipo. Esto obliga a que en algunos casos yo he tenido que estar experimentando cosas con el montaje. Por ejemplo, preparando un transformador distinto al que viene de serie, y he tenido un éxito desigual y algunos problemas que tal vez en un kit más pensado como kit, o sea, más cerrado, habrían sido más fáciles de solventar. Bueno, ¿qué he hecho yo en este kit? Lo he montado siguiendo los transformadores que te recomiendan. Hay unos documentos aquí, veamos. Hay unos documentos. Toda esta información está en internet. Cuando adquieres el kit te dan los enlaces para que puedas acceder a ella. Y hay un grupo de correo electrónico que os pondré también la dirección, al cual os podéis suscribir, y allí hay muchísima información y gente que os puede aconsejar cuando tengáis algún problema. Bueno, pues hay documentos como este donde te describen cómo tienes que bobinar los transformadores, ¿vale? Que hay una descripción de la longitud de cable que tienes que cortar, de cómo tienes que montarlo, cómo tienes que enhebrarlo, bobinarlo. No es difícil, ojo, no es difícil. Como todas estas cosas requiere hacerlo pasito a pasito, sin ponerse nervioso y disponiendo de tiempo para ello. Este tipo de montaje, que no es un kit con instrucciones, con guías paso a paso para todo, exige un poco de planificación y hacer las cosas con cariño. Pero pese a todo el resultado es muy interesante, ya os digo. Yo con las bobinas de serie, sin hacer las modificaciones sugeridas, obtengo de este equipo pues unos 10 vatios en las bandas de 80 y de 40 metros, y luego va decreciendo la potencia poco a poco a medida que nos acercamos a las bandas más altas. En 14 MHz unos 7 vatios, en 21 MHz ya me estoy quedando en 5 vatios, y cuando llego al extremo, cuando llego a los 28 MHz, obtengo únicamente 1,5 vatios de potencia. Esto tiene solución, tiene remedio. Hay unas modificaciones a los transformadores que se pueden hacer
y con esas modificaciones la potencia mejora. Yo, la verdad, tenía muchas ganas de tenerlo ya acabado, con lo cual, después de solucionar algunos problemas que he tenido con el equipo, que ahora os explicaré, he preferido parar en este punto, disfrutarlo y más adelante ya tendré tiempo de modificarlo y de ampliarlo si es necesario. ¿Qué le he hecho a este equipo y qué os recomiendo que le hagáis si os animáis a montarlo? Bueno, un disipador de calor es imprescindible. El equipo sin este disipador de calor se calienta y se calienta mucho. ¿Por qué? Porque la caja, ¿vale? La caja del kit es de un aluminio fino y no tiene suficiente masa para disipar correctamente el calor. Yo encontré buscando por AliExpress, a ver si se enfoca, igual. Encontré este disipador, ¿vale? Originalmente es un disipador para el K3, ¿vale? Para el Elecraft K3, pero que por dimensiones es muy similar al Mac HF. Eso sí, exige taladrarle algunos agujeros extra para pasar los tornillos correspondientes. Pero os lo recomiendo encarecidamente. O sea, sin este disipador de calor, el equipo se pone, pues bueno, calentito, calentito. Calentito como para que si apoyas sin querer el dedo encima del tornillo que va a uno de los reguladores de tensión, te puedes llevar una quemadura. O sea que imaginaros lo calentito que está. Una vez montado este disipador de calor, no he tenido ningún tipo de problema más con la temperatura. Por lo tanto, mi primera recomendación es que os hagáis con este disipador de calor, que además estaba muy barato. Creo recordar que unos 18 euros aproximadamente. O sea que totalmente recomendado. Después, mi siguiente recomendación es que antes de montar el equipo, os leáis con mucho cariño la documentación existente. Hay unos documentos, por ejemplo, hay un documento escrito aquí por EcoAlfa 3 Bravo Delta Delta, que es una pequeña guía de montaje que ilustra algunos de los aspectos del ensamblado del equipo, y es imprescindible su lectura porque os van a evitar dar algunas vueltas tontas. Os dice claramente algunas cosas que tenéis que tener en cuenta, el tema de los transformadores, a bobinar, a cómo montarlo. Muy recomendable. Aunque corresponde a una versión de placa más antigua que la que he montado yo, una parte muy importante de esta información la podéis aprovechar directamente. Con lo cual no dudéis en buscarlo. Ya digo, buscáis el manual de EcoAlfa 3 Bravo Delta Delta sobre el Mac HF y encontraréis una fuente de información muy valiosa. Vale, la siguiente cosa que yo he hecho, que he modificado, que se habla en los foros de ella, es el cambiar el hilo con el que se bobinan los toroides del paso final. El transformador de banda, los transformadores de paso banda, que vienen documentados, hay un documento para cada uno de ellos, te dice el número de espiras recomendadas, que os recomiendo tener también un nano VNA o similar para medir las inductancias, porque con el número de espiras indicado normalmente sobra una o dos espiras y hay que terminar de ajustarlo. Bueno, pues a lo que iba. Estas bobinas originalmente están hechas con hilo de dejadme que lo vea si lo pone por aquí. Sí, con hilo de... No, esto no, esto es del transformador del medidor de ROE. Vale, aquí. Hilo de 0,3 milímetros. En muchos sitios te comentan que lo bobines con hilo de 0,4, porque al ser un diámetro más gordo tiene menos pérdidas de resistencia óhmica y os dará mejor resultado. Yo lo he bobinado con hilo de 0,5, que era el que tenía, simplemente porque era el hilo que tenía. Con hilo de 0,5, aunque algunas de las bobinas me ha costado un poquito meter todas las espiras,
Las he podido montar todas y la verdad es que estoy satisfecho con los resultados. ¿Vale? Ya os digo, 10 vatios en las bandas más bajas de todas. En 3,5, en 5 y en 7 MHz. La siguiente cosa que os recomiendo hacer es sustituir uno de los reguladores de tensión. Hay un 7805 instalado, lo podéis ver en esta imagen de aquí, que he sustituido por un integrado de la casa Pololu, que os pongo la referencia. Los Pololu son muy conocidos del mundo de las impresoras 3D. Lo que hago es que sustituyo un regulador lineal de tensión como es el 7805, que se calienta considerablemente, lo sustituyo por este modelo que es un regulador conmutado, pero que además tiene un filtraje muy bueno y no me va a introducir ruido en el receptor. Y esto es muy importante, porque si este regulador de tensión conmutado me generara ruido que llegara al receptor, me arruinaría la recepción. Y no es el caso, ¿vale? No he podido encontrar interferencia procedente del regulador de tensión. Os recomiendo el cambio. Cuesta unos 6 euros aproximadamente, es un poco caro, comparado con el 7805, claro está. Pero el resultado ha sido disminuir el calor considerablemente y además disminuir el consumo del equipo. Este equipo en recepción me consume en estos momentos 270 miliamperios, cuando antes me consumía 300 y pico. Por lo tanto, sobre todo si te mueves en el mundo QRP o si quieres llevar este equipo a tus espaldas, todo ahorro de miliamperios en la recepción es bien recibido. Este kit lo podéis adquirir en la página web de Mike Oscar November Kilo Alpha. Os pongo la URL. Podéis adquirir solo las placas, sin ningún componente. Podéis adquirir las placas con los componentes ya soldados, solamente los SMD. Y creo que está trabajando en ofrecer el kit ya montado. O sea, tenéis distintos niveles de acceso a este equipo. Es un equipo, por lo que yo he podido probar, con una recepción muy decente. Es un SDR, te permite manipular la señal, de hecho te permite por el puerto USB conectarlo al ordenador con un único cable y no necesitar ningún tipo de interface adicional. Un portátil, este equipo, y ya podéis hacer radios en modos digitales en mitad de la montaña. El precio del equipo está alrededor de los 300 euros, dependiendo de las opciones que se escojan. Si lo escogéis como lo escogí yo, con la caja y las dos placas con los SMDs ya montados, creo recordar que pagué unos 340 euros aproximadamente. A esto después le he tenido que sumar alguna cosa extra, como el disipador, como el regulador de tensión que le he cambiado, y también un integrado que es un sensor de temperatura, el MPC 9801, que os voy a enseñar ahora a continuación la fase de montaje. Este integrado lo que hace es que recoge la temperatura del generador de señales, del generador de frecuencias que lleva, que es un integrado, un SI, de memoria no recuerdo ahora mismo, os lo pondré por aquí el texto, es un SI, bueno, no lo recuerdo. Lo que hace es que controla la temperatura del generador de frecuencias para realizar la corrección, para que evitar que cuando se calienta se desplace, patine la frecuencia del equipo. Y el resultado, una vez instalado, es muy bueno. Este integrado no es caro, estamos hablando, pues creo recordar que unos 8 euros aproximadamente, y os recomiendo instalarlo en el equipo ya desde el primer momento. Vamos a ver un breve vídeo que nos enseña cómo se instala el 9801. Bueno, vamos a añadir al kit la instalación del sensor de temperatura que va aquí y que tendrá que tener una lámina de contacto metálico con el SI 570, que es el responsable de la generación de frecuencias, ¿vale? Que vamos a instalar en la placa.
Y en principio ya estamos. Como os decía, este equipo para mí ha sido un descubrimiento muy agradable. Me gustan los dispositivos QRP. De hecho tengo un FT817 aquí, que es un equipo excelente también para salir a la montaña, pero tenía ganas de poder tocar lo que es la tecnología SDR y poder tener un equipo que pudiera funcionar precisamente con SDR de forma completamente separada a un ordenador si lo quiero en algún momento determinado. Lo he probado también, por supuesto, para escuchar broadcasting, para escuchar emisoras utilitarias. Como escucha funciona perfectamente, como transmisión de momento también me ha dado muy buen resultado. No sé qué más deciros de él. La verdad es que os lo recomiendo encarecidamente. No es un kit, ojo, esto también es importante, no es un kit para el principiante. Si no tienes experiencia montando cosas en electrónica, busca a alguien que te lo monte, porque no es trivial. Tienes que poder saber soldar SMD, tienes que poder debugar un problema cuando te lo encuentres, porque aquí ya os digo que no hay un guía burros que te lleve paso a paso, sino que tienes que enfrentarte a veces a algunos problemas extraños. Yo, por ejemplo, me encontré con que no podía hacer el ajuste del BIAS de los transistores, la polarización del paso final, y era porque tenía una soldadura falsa en un componente, y esa soldadura falsa no me permitía que cuando yo le decía que me variara el ajuste, se llegara esa variación de tensión hasta los transistores. Una vez detectado, lo cual me llevó un buen rato, pues quedó solucionado. También os recomiendo, creo que en algún vídeo ya os lo he dicho, pero es muy importante hacer hincapié, y sobre todo en este caso. Los toroides, cuando rasquéis el esmalte, aseguraros de rascarlo bien. Aseguraros de rascarlo bien a conciencia, estañarlo, comprobarlo con el tester, o los tendréis que desmontar 3 veces como me ha pasado a mí. ¿Vale? O sea que no voy a decir que yo me ha ido aquí todo perfecto. He tenido mis guerras y he tenido mis batallas, pero algunas cosas son tan tontas como quitar correctamente el esmalte de un hilo esmaltado. Por lo tanto, avisados estáis. Repasar las bobinas 30 veces, hacer el montaje con calma y con paciencia, y tendréis un equipo que os va a dejar muy buen sabor de boca, y además montado por vosotros, que eso siempre es un detalle importante. Pues nada, yo voy a disfrutar el equipo. Espero que esto os haya convencido. Si tenéis alguna duda, como siempre, yo estoy encantado de solventar las preguntas que tengáis, y espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un saludo muy fuerte a todos.